Vámonos entonces con la tercera noticia, el tercer tema del cual les quería hablar, peregrinos, y este es sobre Rusia y la nueva reforma militar, que es muy criticada y alabada al mismo tiempo, precisamente por estar al límite de lo posible en cuanto a recursos políticos, económicos, militares y de todo tipo con Rusia. Entonces dice, les voy a leer la nota, la vamos platicando. Dice, bueno, una reforma del Kremlin prevé reforzar las fuerzas militares rusas con 350,000 soldados más. O sea, más de los que ya habían dicho que iban a aumentar. ¿Cómo los reclutará y cómo se financiarán los planes, que incluye cantidad de nuevo equipamiento? Bueno, vamos a verlo. Dice, Rusia quiere aumentar su ejército con otras 350,000 tropas o soldados hasta llegar a 1.5 millones peregrinos. El argumento del ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, que siempre se me confunde el nombre porque lo confundo con Sergei Surovikian, el que estaba anteriormente, dice que el argumento pues es la seguridad militar del Estado y los nuevos sujetos, como llama las áreas de Ucrania anexadas ilegalmente por Rusia, que son Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson. Esos son los 4 territorios, y lo que dice Sergei Shoigu es que pues, Rusia necesita más soldados, más tropas para ponerlas en esos territorios anexionados ilegalmente. Dice, pero Shoigu también dijo que la seguridad de las instalaciones críticas en el país solo puede garantizarse si se fortalecen los componentes estructurales más importantes de las Fuerzas Armadas. Según él, la reforma iniciada este año debería de poder completarse en 2026. O sea, de aquí a 2026, toda esta reestructuración de las tropas rusas, de su poderío militar, debería estar listo. Me parece que son muchos años, peregrinos. Entonces, bueno, dice, el Kremlin también planea restaurar los antiguos distritos militares de Moscú y Leningrado, hoy San Petersburgo, crear nuevos batallones para los territorios ocupados en Ucrania, así como 12 nuevas divisiones militares móviles. Y en cuanto a los cambios en la organización, además dicen, se fortalecerá un nuevo cuerpo del ejército de la República Rusa de Karelia, que limita con Finlandia. Que esta noticia yo ya se las había dado anteriormente, peregrinos, porque Rusia anunció que va a enviar tropas a su frontera con Finlandia. Entonces, ese plan de enviar tropas a Finlandia tiene que ver con este nuevo plan que está organizando el ejército ruso, de reestructurar sus tropas, de aumentar el número de las mismas a 1.5 millones y además fortalecer su industria militar. Dice, el cuerpo en Karelia es una respuesta a la expansión de la OTAN. Entonces, bueno, dice el ejército ruso y Sergei Shoigu, el ministro de la defensa rusa, que ellos van a enviar tropas y poderío militar a Finlandia en respuesta a la posible e inminente entrada de Finlandia al bloque de la OTAN. Dice, según Sharp, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania demostró que el ejército ruso no es capaz numéricamente de cumplir su misión de ocupar Ucrania. Además de agrandar al ejército con más soldados, Moscú también quiere cambiar la organización de las tropas. La reforma está pensada para acelerar la transición de brigadas a divisiones, dando más autonomía a las unidades. Es decir, digamos que hacerlo más en células y menos dependiente de la cabeza, que en este caso es el ministro de la defensa rusa. Entonces, a resumidas cuentas, peregrinos, lo que busca el ejército ruso es una reestructuración basada en más soldados para tener la capacidad de respuesta que no tuvo Rusia frente a la defensa ucraniana, y además, digamos, cambiar la organización a divisiones que puedan actuar con autonomía una de la otra, para precisamente, o sea, enviar a Finlandia
enviar a estos 4 territorios ucranianos anexionados ilegalmente por Rusia, y que estos no dependan del mismo líder, sino que cada uno tenga su cabecilla y les sea más fácil la organización y la distribución de tropas. Dice, son objetivos a largo plazo y no tanto para corregir la situación actual en el frente, señala el experto. O sea, pues como les digo, hasta 2026, o sea, faltan, faltan 3 años mínimo. Entonces, de aquí a 3 años, pues Rusia puede perder el conflicto. Entonces, sí, efectivamente lo que dice el experto es, todo esto pasó, se equivocó Rusia y pues básicamente lo que culminó es que vio sus errores Rusia, quiere corregirlos, pero no pensando en corregir la situación específicamente en Ucrania, sino prevenir estos errores en otro conflicto futuro. Dice, ¿de dónde saldrán los nuevos soldados? El punto más importante de la reforma, el aumento del ejército en 350,000 personas, plantea muchas interrogantes, que hay que recordar que Rusia ya reclutó a 350,000 soldados que estaban enlistados en el ejército y que muchos de ellos, alrededor de 200,000, ya están peleando en Ucrania, con muy poco entrenamiento y mucho soldado inexperto. Entonces, no solamente, es decir, además de estos 350,000, quieren reclutar a otros 350,000. Díganme ustedes, peregrinos, ¿creen que realmente que los jóvenes rusos quieran enlistarse en el ejército? Yo creo que no, pero bueno, ese es tema para otro video. Dice, en Rusia actualmente todos los hombres entre 18 y 27 años pueden ser reclutados. Alrededor de 270,000 soldados son reclutados por año en el primer y el último trimestre para prestar servicio durante un año, solo si están estudiando una carrera universitaria o también a través de sobornos logran evitar el reclutamiento. Ya les digo, o sea, los jóvenes no quieren ir a morir en el campo de batalla. Pero bueno, con la reforma la edad irá desde los 21 hasta los 30 años. O sea, vean la ampliación de los 18 a los 27, ahora irá de los 21 hasta los 30. David Sharp, que es el experto, estima que así se reclutará a muchos más soldados. El límite de edad a los 30 años se implementará a inicios del 2024, pero no se sabe aún cuándo se elevará la edad mínima para el reclutamiento, por lo cual la cantidad de hombres sujetos al servicio militar se ampliaría hasta 2 millones. Escuchen eso, peregrinos. Dice, habrá otra movilización de reclutados. Dice, el decreto por medio del cual Vladimir Putin ordenó en septiembre del 2022, lo que les estaba platicando anteriormente, una movilización parcial para reclutar soldados sigue vigente. La reforma solo podría lograrse con una movilización adicional, es decir, o sea, hacer todo esto que hizo Rusia otra vez, para reclutar a otras 350,000. Dice, para lograr una armada de 1.5 millones de soldados, deberían ser reclutados cientos de miles. La cantidad de soldados es la única buena carta con la que todavía cuenta Rusia. Entonces, es lamentable, peregrinos, y es preocupante además para Rusia, claro, que su mejor arma sean los hombres, las tropas. Es increíble, peregrinos, no puede ser eso posible. Cuando todos están fabricando drones y tecnología militar para que los soldados dejen de pelear y morir en combate, Rusia le está apostando a lo contrario, no a la tecnología, al desarrollo de drones y de vehículos, de submarinos y de todo tipo no tripulados, sino que más bien le está apostando a más tropas. Que bueno, Ronald Robles me donó 99 estrellas, muchísimas gracias, Ronald, no había visto, te lo agradezco muchísimo, gracias por el apoyo. Y también aprovecho para Mickey Dular, saludos desde Massachusetts, un abrazo, gracias Ronald, en serio, te lo agradezco mucho, gracias por el apoyo con estrellas. Que digo, no es necesario, peregrinos, o sea, si ustedes quieren donar, adelante, pero no es necesario. Muchas gracias, Ronald. Dice el experto ucraniano Andrei Richenko,
ex vicedirector del personal del ejército de Ucrania, cree que una mayor movilización en Rusia no ayudará prácticamente nada. El Estado Mayor ruso aún está ocupado distribuyendo a los reclutas de la primera ola. Entonces, bueno, dicen desde Ucrania que pues, reclutar soldados pues, no sirve de nada realmente. Lo único que haces es perder más tropas en campo de batalla. Lo que necesitas es mayor tecnología precisamente para no exponer a tus soldados. A ver, ¿cómo se financiará este plan? Dice, esta es la segunda reforma del ejército ruso durante la guerra iniciada por Rusia en contra de Ucrania. Según los planes, Rusia contará entonces con 500,000 nuevos soldados que deben ser provistos con armas y uniformes, claro está, lo que sería una carga para el presupuesto estatal. Eso es pues, de lógica, peregrinos. ¿Puede Moscú permitirse con estos gastos en vista de la caída de los ingresos por el petróleo y el gas? Estas reformas exigen muchos recursos, no solo dinero y personal, se necesita equipamiento, infraestructura para esos nuevos 350,000 soldados. Además, especialistas que capaciten a los reclutas, explica David Sharp. Para él, la reforma parecería, en gran parte de sus promesas nada realista. Dice Andrei Richenko, el experto ucraniano, señala que equipar a un soldado con todo lo necesario cuesta alrededor de unos $80,000. Imagínense, peregrinos, $80,000. También Richenko duda de que los planes de Rusia puedan llevarse a la práctica por las pérdidas en los ingresos del Estado. Además, muchos rusos no están dispuestos a ir a la guerra. ¿Qué es lo que les decía? O sea, los rusos no quieren ir a luchar por algo que seguramente ven absolutamente absurdo. Hacerse del control de 4 territorios en Ucrania, ¿como para qué? Estoy seguro que así piensan. Y por otro lado, pues Rusia está perdiendo mucho dinero por las sanciones al petróleo y al gas rusos, obviamente. Entonces, pues sí, a mí me parece que es demasiado complejo, tal vez imposible, que se lleve a cabo esta reforma de la que va a intentar Vladimir Putin y su ejército para el 2026.